El día de cole, pues hemos ido a conocer a su profesora y nos presentó y mi hijo la abrazó y todo. Y está bien, cada día pues se despierta por la mañana tempranito, se va contento al colegio. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations. ¿Quién se va tan contento al colegio? Se llama Marwan y es uno de los 160 niños que han sido admitidos por fin este septiembre en los coles de Melilla. Se lía con las letras y no nos concede todavía la entrevista, pero nos lo cuenta su madre, Asisa. El primer día, pues, bueno, cuando ya me enteré que salió la lista, de verdad he saltado de la alegría, de verdad, qué contenta. Y él igual, muy contento. Y hemos ido a comprar materiales, mochilas, está muy contento, la verdad. Mucha emoción el primer día, pero has dicho por fin. Por fin, porque hasta ahora no estaba escolarizado, de ahí la emoción doble. Marwan podía considerarse afortunado, porque solo ha perdido un año esperando. Su primo, por ejemplo, no fue escolarizado hasta los 8 años, aunque también vivía en Melilla. Esta situación es un problema crónico que viene repitiéndose en la ciudad desde hace años, en los que cientos de niños y niñas han visto vulnerado su derecho a la educación. Por eso Asisa no se lo creía. Estamos todavía... No te lo crees. No me lo creo. Todavía. Todavía no me lo creo. Están viviendo aquí en Melilla pidiendo escolarización y no se los dan y, no han cambiado nada, no ayudan a los niños que quieran estudiar. ¿Quiénes son estos niños melillenses y por qué no les daban la escolarización? La mayoría son niños de origen marroquí y no cuentan con autorización de residencia en la ciudad, aunque muchas de sus familias llevan 10, 20 o 30 años allí. Marwan, en concreto, nació en España. Asisa es su madre y Hannah, a la que también escuchábamos, es su tía. Son hermanas, tienen 34 y 28 años y aunque han vivido toda su vida en este país, tampoco fueron admitidas en nuestro sistema educativo. Por lo mismo, no tener acreditada su residencia en la ciudad. Una trampa burocrática difícil de explicar. Aquí, si no tienes la residencia, te dicen, para hacer la residencia te piden el padrón y para empadronarte te piden la residencia. Ya está, y con eso ya tú no sabes cómo sacarte la residencia. Empadronarte con pasaporte, como se hace en la península, no lo hace. Porque te dicen, es que este sitio, Melilla es fronterizo, pero he visto que fuera en la península sí se puede empadronar y se hacen los papeles después de 3 años. Aquí es un poco complicado. La ciudad fronteriza acaba calando en la vida de estas personas. Esta exigencia, la del padrón y la residencia, solo se justifica con el régimen de exención de visado que se aplica en Ceuta y Melilla. Esta exención permite que los vecinos de Tetuán y Nador, ciudades vecinas, puedan entrar y salir sin visado de las ciudades autónomas. Ah, claro, y por eso sospechan que no residen allí. Eso es el famoso efecto llamada. Antes de la pandemia, sí, era esta la sospecha habitual, pero ahora las fronteras están cerradas, de modo que no pueden aducir esa sospecha, que además, para el defensor del pueblo, era generalizada y poco documentada. Para cambiar la situación, el defensor del pueblo, entre otros, lleva años presentando informes. Yo creo que ha sido un poco por el cambio de gobierno, que han empezado a meter más niños a estudiar, pero claro, luchando, dando gritos, para que... Parece que Melilla no les aparece... Pasan frío, lluvia. En las manifestaciones. Sí, en las calles, parece niños. que Melilla no existe para el gobierno. Parece que no escuchan de Melilla, de lo que está pasando en Melilla, de los niños que están sin escolarizar, que están gritando aquí pidiendo escolarización y no salen ni en noticias ni en ningún lado. Hola, Cucu, estamos aquí otra vez. Hola, Cucu, queremos ir al colegio. Hola, Cucu, queremos ir al colegio. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas publicó una resolución en la que condenaba la actuación de España por mantener sin escolarizar durante casi 2 años lectivos a un niño nacido en Melilla con pasaporte marroquí, un caso parecido al de Marwan. Y esto, más el trabajo de abogados extranjeristas, asociaciones como Plataforma por la Infancia,
Prodein, a los que escuchamos con el altavoz, y la lucha de las familias, a las que escuchamos cantando durante años, ha hecho que este curso casi todos los niños y las niñas hayan sido admitidos en la escuela. Ojalá sea este el último año que tienen que manifestarse para que se respeten sus derechos básicos. Estamos luchando por los niños que entran al colegio, porque no tienen derecho a entrar al colegio. ¿Qué es Pilar? Escucha a los niños que están en lucha. ¿Quién es Pilar? La jefa que tiene que meter a los niños al colegio, porque los niños que están sufriendo aquí también no quieren quedar en la calle nada más, quieren estudiar, quieren llegar a donde sus hijos llegan. Quieren también llegar a donde sus hijos, nuestros hijos, los hijos de todos llegan. Karima se dirige a la ministra de Educación. Lleva más de 20 años en la ciudad, no consigue regularizar su situación. Tiene 3 hijos, el mayor ha cumplido 18 y nunca ha ido a la educación pública. Hace 2 años ha salido a la lista, pero como no tiene seguro médico, me ha dicho que no se puede. El pequeño tiene 11, el grande, la chica tiene 15. El más mayor ha cumplido ayer 18. Ha entrado al Cruz Roja, ha traído buena nota, todos 10. Dice el director de ahí, ¿por qué el niño estudia y no lo metes al colegio? Qué lástima que el niño sabe hablar y sabe estudiar y no tiene colegio. Y mi hijo grande está malo, por la agobia del colegio no lo tiene. De verdad, porque quiere hacer una cosa grande y no Muchos se encuentran en esta situación angustiosa de no poder continuar con sus estudios. Esperemos que esto cambie porque, como decíamos, este año han sido admitidos casi todos los niños gracias en parte a la lucha de estas familias y a la judicialización de algunos de los casos. Es una buena noticia, ¿no? Una victoria de una lucha de años. Sí, bueno, llámame pesimista, pero yo también veo una derrota social muy grande. Sin duda. ¿Qué era de estos niños antes? Eso es. ¿Quién les devuelve el tiempo perdido? ¿Por qué ocurre esto a día de hoy en Melilla? ¿Qué consecuencias tiene sobre sus vidas? ¿Por qué sabemos tan poco de todo esto? Un momento. Mira, hoy está esta chica aquí haciendo fotos y tomando audio. Es de un periódico de España, pero es un periódico que nos quiere ayudar. Si alguien no quiere, pues que se lo diga. Y allí también hay otro chaval que es periodista. Es un periódico de Inglaterra, lo mismo, que viene ayudando. Si alguien no quiere que le haga fotos, que lo diga, pero vienen a ayudar a que la gente vaya al colegio. ¿Todos quieren? Vale. La de las fotos Hola. era Celtia Tabeayo. Y la del periódico, o mejor, la radio, Rocío Gómez. Salgo de mi casa campo, solo con el pensamiento. Mira que el campo. Allí conocieron algunas historias que intentaremos ir desenredando esta temporada. Porque no es fácil entender el laberinto burocrático que suponen las ciudades autónomas que custodian la frontera sur de Europa. Excepto esta semana, en la que lo hemos movido al miércoles porque el lunes emitimos el programa que habíamos grabado en Valencia. Hoy Rocío Gómez ha preparado la pieza Melilla, la ciudad que abandona a sus hijos y a sus hijas, en la que hablamos de la escolarización de esos niños que durante años han visto violados sus derechos. Yo esto lo conocí en la residencia que teníamos en niños. Mujeres. Bien, mira, vamos, que hay uno que se llama José, que nos está ayudando por el tema del colegio. Y ya uno está, que se llama José, que estaba ahora. ayudando en lo de la escolarización, en lo de la tarjeta sanitaria, en lo del padrón. Ese tal José es un viejo conocido de la lucha por los derechos en Melilla y se hizo famoso hace años por estar detrás de una foto en la que se veía la valla llena de gente saltando mientras unos golfistas jugaban tranquilamente en un campo contiguo, ajenos, indiferentes a la cruda realidad que tenían delante. José Palazón, de la asociación Prodein, Pro Derechos de la Infancia. Crudos días. Buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena por la noticia, aunque como decía Rocío, también es el testimonio de un fracaso social de años. ¿Cómo y cuándo empezó esta lucha, José? Mira, la lucha empezó hace 20 años. Cada año tenemos que volver a luchar otra vez para que cada año haya una bolsa de niños, claro, lógicamente, que han nacido, que alcanzan la edad de escolarización y que tienen que entrar al colegio, y que si no tienen documentación, pues no lo admiten, ¿no? El problema es la documentación. Nacen aquí, tienen partida de nacimiento aquí, los padres algunas veces han nacido aquí, otras veces llevan muchos años aquí, y ni tan siquiera los padres, ni los críos, desde luego, ni nadie de la familia, pues tiene ni tan siquiera padrón, ni el más mínimo reconocimiento de que vivan aquí, aunque trabajan aquí, o sea, porque forma parte del sistema económico y social del que vive la ciudad. Se admite a mucha gente de Marruecos que están en la ciudad trabajando en negro, trabajando como esclavos prácticamente. Y esa gente que vive en la ciudad, tiene hijos en la ciudad, son niños que nacen aquí. Y entonces los políticos de la ciudad se cuestionan si esos niños tienen que ir al colegio o no. Bueno, no sé, que no quieren pensar, no que se lo cuestionen. O sea, es que no lo admiten ni en el colegio, ni lo admitían en la sanidad pública, ni lo admitían en ningún sitio. José, es difícil de entender desde el punto de vista de la península. Absolutamente, vamos, Claro. kafkiano nos ha parecido todo el relato que hemos escuchado hasta ahora y todo lo que nos han contado las compañeras cuando volvieron de Melilla. ¿Esto quiere decir que la admisión de este año no asegura la admisión de los niños y las niñas el próximo? Pues lo que te digo, o sea, llevamos 20 años con este tema, cada año repitiendo la acción. O sea, lo característico de este año, lo especial de este año, es que este año se lo resumen de 3. Este año estaban acumulados los chavales de 3 años, los demás años se han empezado acciones y durante ese mismo año los niños que llevábamos, que solían rondar el centenar, eran admitidos en el colegio pues después de armar más o menos broncas. Pero esta vez es que han sido 3 años que han perdido 2 años, 2 cursos, son 3 años, son 2 cursos, los niños han perdido 2 cursos de colegio, ¿no? Teniendo en cuenta además que los niños que entonces tenían 14, hoy, cuando se admiten a los niños en el colegio, ya han cumplido 16 y no tienen la edad de escolarización obligatoria y no son admitidos, los llevan a cursos que dan las ONG, amigas de los políticos que hay, ¿no? Sí, pero esos niños quedan fuera que tenían 14 años, que tenían muy poca edad, eran más pequeños, pues claro, también tienen un desfase tremendo. Hay que tener en cuenta que son niños de Melilla, nacidos aquí. No se está hablando de niños, no estamos hablando que también tendrían derecho, ¿no? A niños que vienen pues de otros países, inmigrantes, los niños que están en el centro de menores, esos niños también tienen todo el derecho del mundo a estar. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando, o sea, en el caso concreto de niños nacidos en la ciudad. Lo que hay que entender es que Melilla está donde está y que hay niños que nacen aquí, que los padres son de origen marroquí y seguramente estarán muy orgullosos de ser marroquíes los padres y los niños. Tendrán, no tienen por qué ser españoles, pero desde luego lo que sí tenemos los españoles es la obligación legal de llevar a los niños al colegio. José, una persona, sea de la nacionalidad que sea, tiene el derecho a ser residente en España si vive aquí y trabaja aquí, y que sus hijos tengan un colegio y tengan médicos. Dime. Absolutamente, sí. Eso es lo que recoge la ley, pero ¿por qué se está saltando la ley por parte de las instituciones? ¿Por qué se da esta situación en Melilla? Bueno, porque se quiere tener a una población muy importante de unas 20.000 personas trabajando en negro en la ciudad. Sencilla y claramente eso. Antes había hablado de la exención de visado a los vecinos de Nador y de Tuán, ¿no? No tienen que tener visado para entrar en Melilla. ¿Y eso por qué? Pues precisamente eso, para tener una mano de obra muy barata, muy extendida en la ciudad, o sea, absolutamente como aquel tema del contrabando, ¿no? El contrabando era una de las fuentes principales de la ciudad, pero era contrabando y no se hace porque está la frontera cerrada, ¿no? Uh-huh. También se quiere tener una mano de obra muy barata que no tenga derecho absolutamente a nada, que es lo que está pasando. Hay una población enorme no, de unas 20.000 personas, que es lo que la ciudad ha utilizado durante muchos años pues para tener el nivel de vida que se tiene. Desde luego esas 20.000 personas no, los demás, ¿no? Son otros, ¿sabes?
José, y dime. no, que no te retires porque tenemos que hablar con algunas voces más, pero también queremos seguir hablando contigo. Para cambiar esta situación que nos está contando Palazón, contaron con el apoyo de abogados extranjeristas. Rocío Gómez ha hablado con uno de ellos. Con José Luis Rodríguez Candela, que es uno de los miembros de esta asociación especializada en derechos de extranjería y asilo. Le pregunté por el papel que habían jugado las instituciones. Pues estaban jugando el papel de no respetar los derechos fundamentales de los menores, de discriminar por razón del origen y de no conocer cuál es el superior interés del niño. Pero te lo vuelvo a decir, esto no es porque lo diga yo, que también, sino porque lo dice el Comité de Derechos del Niño en la resolución que se dictó antes del verano. Por lo tanto, las autoridades de Melilla no estaban aplicando adecuadamente la normativa española ni la normativa internacional sobre el respeto de los derechos humanos, fundamental de un colectivo tan vulnerable como el de los menores. Me sorprendía que mientras siempre hemos visto a las instituciones perseguir a las familias que no escolarizan a sus hijos, en Melilla fuese al revés. José Luis reconoce que para ellos también fue inaudito y hace 3 años, cuando se enteraron, decidieron llevar casos estratégicos a los tribunales para exigir que se cumpliera la ley. Que no hay más, la ley de extranjería no deja lugar a dudas. Todos los menores de edad que se encuentren en España tienen derecho a la escolarización en igualdad de condiciones que los españoles. No está sujeto a ningún otro requisito, ni de empadronamiento, ni de residencia legal, ni nada, sino simplemente que se encuentren en territorio nacional, que es lo que efectivamente pasaba con todos estos niños, entre otras cosas porque desde marzo del 2020 la frontera estaba cerrada, o sea que era difícil dudar, ¿verdad?, que estas personas se encontraban en España. Su papel fue presentar litigios estratégicos para conseguir sentencias en los tribunales y, curiosamente, varios juzgados en Melilla desestimaron estos casos, pero en otro tribunal los aceptaron. Esto se ha revertido mayoritariamente en Málaga cuando se ha llevado al Tribunal Superior de Justicia. No sé exactamente qué es lo que pasa, lo que sí es evidente, y así lo dijo la Sala de Málaga, es que no puede pensarse que el superior interés del niño es que el niño esté en la calle para beneficiar a aquellos que ya están escolarizados y que no aumente la ratio en el centro escolar. Esto, que fue uno de los argumentos del juzgado de lo contencioso de Melilla, pues fue tumbado por la Sala de Málaga y además también hace expresamente referencia a ello la resolución del Comité de Derechos del Niño. Pese a todo, algunos niños todavía este año se han quedado fuera. Se trata de 15 menores que tienen, eso sí, más de 16 años. Y que por lo tanto estaban en principio fuera de la educación obligatoria y no se le ha dado otra alternativa más que algún curso no reglado en alguna ONG, que evidentemente nos satisface a nosotros y fundamentalmente nos satisface a la familia. Tenemos presentados recursos de alzada que tendrán que ser resueltos por el director provincial, y si el director provincial no lo resuelve, transcurrido el correspondiente plazo de 3 meses, pues acudiremos una vez más a los juzgados y tribunales. También hay casos de familias que han recibido una orden de expulsión después de presentar la solicitud de acceso al cole. Para el abogado es una forma de amedrentarles. Parece que hubo un movimiento inicial que cuando se solicitaba que la Policía Nacional verificase la residencia efectiva de estas familias, se le entregaba una citación para acudir a la comisaría y una vez que acudían se le incoaba orden de expulsión. Es verdad que esto no ha ocurrido en muchos casos. Nosotros inmediatamente recomendamos a la familia que no acudieran a esa citación, puesto que no era una citación conforme a ley. Y es verdad que como consecuencia también de la presión social y de la participación de los medios de comunicación, esa actuación cesó. Es contundente con su juicio a las autoridades de la ciudad por no estar aplicando la normativa sobre el respeto a los derechos humanos. Lo que nos extraña es que esta persona que está al frente de la dirección provincial después de estos 3 años y haberle tenido que torcer el brazo como consecuencia de esta actuación judicial y de la presión social de la plataforma de infancia, el defensor del pueblo y tal, siga al frente de la dirección provincial. Yo creo que por vergüenza torera lo primero que tenía que hacer esa persona es abandonar la dirección provincial. La Fiscalía de Melilla en el curso pasado ya apoyaba nuestros recursos y nuestras solicitudes. El defensor del pueblo reiteradamente conminaba la escolarización de los niños
Incluso el propio ministerio, para escolarizar a algunos que ya escolarizó el año pasado, tuvo que abocar el conocimiento. Es decir, como el director provincial se negaba a escolarizarlos a pesar de las instrucciones de Madrid, tuvo Madrid que quitarle la competencia en casos concretos para poder escolarizarlos ellos. Los niños que fueron escolarizados el curso pasado, no este curso ya lo ha hecho la dirección provincial, pero los niños que fueron escolarizados el curso pasado y el curso anterior fue como consecuencia de que le quitaron la competencia temporalmente y para esos casos al director provincial de educación de Melilla. Bueno, esto yo no conozco ningún caso similar en el resto del Estado. Cualquier ministerio que se precie en una situación como esa, en donde se niega a cumplir una orden, lo que tienen que hacer es cesarlo. Con el director provincial de educación de Melilla, Juan Ángel Berbel, vamos a hablar en los próximos minutos. Pero antes quiero preguntarle a José Palazón, ¿las instituciones han sido un muro? José. Dime. José, ¿las instituciones han sido un muro? Perdona, yo no te oigo. Dime. ¿Las instituciones han sido un muro? Las instituciones han sido un muro, bueno, infranqueable, que durante 3 años, ¿no? Y gracias a la Asociación de Abogados Extranjeristas, precisamente lo hemos podido sortear, ¿no? Ha hecho un trabajo estupendo, ¿no? Es una vergüenza que el Ministerio de Educación, como ha dicho José Luis Candela, y el director provincial, se haya negado a escolarizar a los niños sabiendo que estaba incumpliendo la ley totalmente. O sea, es una prevaricación tremenda, ¿no? Por motivos que incomprensibles, además, ¿no? Y sigue en el puesto cuando, como él dice, se le habían abocado las órdenes que él daba de no escolarización desde Madrid, ¿no? Es tremendo, es de una caradura impresionante. Pues le tenemos al teléfono, así que... Al teléfono, sí. También quiero hacer mención, por ejemplo, de la Fiscalía, ¿no? Que José Luis muy bien ha señalado que desde el curso pasado les está apoyando a los juzgados, ¿no? Pero yo quiero añadir que la Fiscalía de Menores de Melilla se ha tirado 2 años pasando y en contra del proceso de petición de escolarización de los niños. Nunca nosotros hemos estado gritando en la puerta de la Fiscalía, los niños han estado gritando que quieren ir al colegio. Nunca en esos 2 años un fiscal les ha apoyado ni ha salido a decir, hola chavales, ¿no? Todo lo contrario, en los juicios estaba de parte del abogado del Estado, de los señores de los señores de aquí de Melilla, fiscales, jueces, directores provinciales, políticos, o sea, eso también hay que decirlo. Y el 3er año, por orden de la Fiscalía General del Estado, que vio un tema escandaloso. Pues cambiaron de actitud. Déjame saludar a Juan Ángel Berbel, que es director provincial de Educación. Hola, en la ciudad de Melilla. Buenos días. Estaba usted escuchando las críticas de José Palazón. También hemos escuchado antes a José Luis Rodríguez, de Abogados Extranjeristas, que pide su dimisión. Yo le tengo que preguntar por qué se ha tardado tanto en escolarizar a estos menores si había orden, además, expresa de la Fiscalía General. Bien, matizando varios aspectos. Nosotros seguimos, como cualquier funcionario en el ámbito de sus actuaciones, lo que venga determinado en una orden de admisión y en la legislación que pueda haber al respecto sobre escolarización, tanto estatal como internacional, de los tratados y acuerdos a los que España pueda estar sumida en las mismas. Sobre el tema de la orden de admisión... Déjeme un momento decirle al respecto. Cualquier niño que esté en territorio español y además si ha nacido en la ciudad, tiene derecho a la escolarización. E incluso, aunque no hubiera nacido en la ciudad, si está residiendo en ella, tiene derecho a la escolarización. Siempre y cuando se acredite la residencia efectiva, que es lo que viene estipulado para la singularidad de la escolarización en Ceuta y Melilla. Claro, el problema es que es muy difícil demostrar ese papeleo, según hemos podido contar hoy aquí. Bueno, vosotros habéis escuchado una de las versiones que se ha dado. La orden de admisión, yo no hablo de los pareceres o los criterios subjetivos que puedan argumentar pues los interlocutores con los que hayáis hablado anteriormente. La orden de admisión, la resolución, lo que determina es lo siguiente. Dice, dada la condición de ciudades fronterizas y a los solos efectos de asegurar el carácter prestacional del derecho fundamental a la educación, los solicitantes de plaza escolar deberán acreditar la residencia efectiva en la ciudad en la que solicitan plaza.
Bien, Ahí pero si no hay sobra una... ningún adjetivo. No sobra ningún adjetivo, La pero si hay una residencia enorme efectiva, dificultad... Continúo, ya que he estado 5 minutos esperando, si me permitís continuar. La residencia efectiva en la ciudad será acreditada de modo general, y tampoco sobra ningún adjetivo, a través del empadronamiento en el que figure el menor y su padre, madre o representante que ostenten la patria potestad, salvo imposibilidad de alguno de los progenitores o tutores legales debidamente acreditados. En caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, se considerará el progenitor o progenitores que tengan atribuida la custodia. Nosotros procesamos anualmente en torno a 2.400, 2.500 solicitudes. Depende del año, depende del número de, si hay ascenso, si hay descenso de la natalidad, pues depende, pero en torno a las 2.400, 2.500 solicitudes. El problema... Que cumplan los preceptos generales de la orden de admisión, como está contemplada en cualquier otra comunidad autónoma, la cumplen el 94, el 95% de los solicitantes. Y luego, para aludir a la singularidad de Ceuta y Melilla como ciudades fronterizas, aspecto que no se recoge en ninguna otra comunidad, obviamente por la ubicación geográfica que tiene las dos ciudades autónomas, en su defecto se podrá acreditar a través de certificado expedido por los servicios sociales o aquel otro documento acordado por los órganos competentes en admisión de alumnos. ¿Qué órganos competentes en admisión de alumnos? Pues el órgano competente entendemos que tiene que ser una administración pública, ya sea estatal o local, que certifique esa residencia efectiva en la ciudad. El cierre de la frontera ha facilitado la agilización de expedientes que estaban pendientes de resolver. ¿En qué sentido? Es más fácil hacer esa verificación cuando no hay un tránsito, una permeabilidad en la frontera donde accedían diariamente, en época de prepandemia, antes de que Marruecos determinara unilateralmente el cierre de la misma por las cuestiones pandémicas que todos conocemos, se determinó el cierre y hay personas que se han quedado dentro de la ciudad en el momento que tanto desde servicios sociales, con independencia de cuál sea su situación de regularidad o irregularidad, si están en Melilla, tienen que darle o tenemos que darle respuesta educativa porque permanecen en la ciudad, más allá de su situación legal, cual sea la misma. Señor Berbel, déjeme preguntarle, esto es cierto, pero es que hay familias que llevan 20 o 30 años viviendo en Melilla, con las que hemos hablado, y no me diga que no es tiempo suficiente para certificar su residencia en la ciudad. Bien, la administración educativa lo único que hace es visar la documentación que aportan los solicitantes. Ya, pero es que también han contado la dificultad que existe. ¿Por qué no se le ha dado desde otra administración respuesta favorable a sus intereses? Pues la entrevista en todo caso tendrá que ir dirigida a la oficina del empadronamiento y al responsable de la misma, señor Berbel, al área de extranjería de delegación del gobierno. Pero usted es el director provincial de educación de Melilla. No regulariza documentalmente situaciones que puedan tener la familia. Visa la documentación, comprueba si se adecúa a la normativa, a la orden de admisión. En caso de que no se adecúe, pues pide la verificación domiciliaria y te aporten o bien el certificado de arraigo social por bienestar, por la Consejería de Bienestar, o bien la regularización documental de su situación en el área de extranjería. Usted siente que no tiene ninguna responsabilidad, por tanto. Mi responsabilidad es dar plaza escolar a aquellos alumnos, a aquellos solicitantes que cumplan los requisitos de la orden de admisión. Ceuta y Melilla, sobre todo Melilla, en los años 70, conscientes de que había una situación de carestía de infraestructuras básicas en las ciudades limítrofes, en las ciudades aledañas a Melilla, sobre todo en núcleos rurales diseminados, donde no había determinados servicios, recibíamos trabajadores transfronterizos que desarrollaban su labor laboral a lo largo de toda la jornada y arrastraban de hijos, evidentemente, que no podían dejar a cargo de ningún otro familiar, y para ello se habilitó y se construyó una residencia marroquí de estudiantes musulmanes, donde se matriculaban, se escolarizaban en el sistema educativo marroquí, puesto que eran marroquíes que
en jornada laboral se desplazaban sus familias, ambos progenitores, y los hijos los dejaban atendidos educativamente en la residencia marroquí de estudiantes musulmanes. Esta situación, pues mientras estábamos en época de prepandemia, pues sin tener datos oficiales, porque el gobierno de Marruecos nunca nos ha facilitado ni ha reconocido la existencia de ese centro, pero estaba siendo atendido por docentes marroquíes. Sí, pero la residencia cerró durante la pandemia. La residencia cerró durante la pandemia. Y no se ha buscado para esos alumnos una ubicación. En Melilla y que no tuvieron la opción de, o no ejercitaron su derecho a volver a Marruecos, porque la frontera se ha abierto en momentos puntuales con el consentimiento de ambos gobiernos para precisamente subsanar o ejercitar la opción de los ciudadanos marroquíes que se pudieran haber visto confinados en Melilla y viceversa, la de ciudadanos españoles que se hubieran trasladado en ese fin de semana, en ese puente que se estableció, que se hubieran podido quedar atrapados en Marruecos. En esa situación, pues nosotros, de la misma manera que aquí se han quedado menores a los que se le está dando respuesta, y en esta situación pues se permite agilizar todo ese procedimiento lo máximo posible, pues también nos encontramos, como así nos indican los equipos directivos y los tutores, con los datos que nos facilitan, que tenemos una serie de alumnos que están en Marruecos, confinados, pero su matrícula disponen de ella en su centro educativo en Melilla. Señor... Son personas pues, que tienen su DNI o NIE, ejercitan su derecho de desplazarse libremente y les pilla al otro lado de la frontera, tanto en un sentido como en otro. Existe una condena del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, informes del Defensor del Pueblo y varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Málaga que ven en los requisitos de admisión medidas discriminatorias. Y usted en ningún momento de esta entrevista ha admitido una sola responsabilidad. No hace más que leerme fragmentos de leyes y de normas, pero el caso es que hay niños que llevan viviendo años en la ciudad de Melilla y no han tenido escolarización. Y usted, como responsable del área educativa, tendría que darme alguna respuesta, aparte de leerme algunas leyes que no se cumplen. Bien, yo le leo las leyes por las que nos regimos para hacer este procedimiento. Pero al final usted lo que tiene que hacer es que los niños vayan al colegio. Eso lo sabe usted, ¿verdad? Si son niños que residen efectivamente en la ciudad... Cuando hay niños que llevan 20 o 30 años residiendo en la ciudad de Melilla, como se ha demostrado, y ustedes no han hecho lo suficiente por darles escolarización, ustedes no están haciendo su función. Y usted no ha respondido una sola vez en estos 7 minutos que llevamos de entrevista a una sola responsabilidad. Es que es alucinante, perdóname. Bien, a mí me parece muy bien que usted adopte un tono incisivo en su intervención, pero... es que estamos hablando de la escolarización de niños. Sinopsis de la situación desde que nosotros accedemos a la dirección provincial, porque a lo mejor puede tener una perspectiva más holística del problema. Nosotros cuando accedemos en el curso 18-19 le damos respuesta educativa a más de 400 menores con algún tipo de discrepancia documental en la documentación aportada, a través de tarjetas sanitarias, de certificados de arraigo social, de contratos de arrendamiento, siempre que sean, pues estén visados por un organismo, una administración local. En el curso 19-20 le damos respuesta a más de 611 alumnos en periodo extraordinario. Y bueno, el caso es que hay otros muchos que no han conseguido. Discúlpeme. Es que si vamos a estar repartiendo aquí cifras. 611 alumnos en el curso 19-20. Y otros muchos cientos que no han ido al colegio. Le damos respuesta a 444. Bien, pues hay otros muchos a los que no le han dado respuesta. Si es que en favor de los derechos del menor. Si yo no digo que usted no haya cumplido con parte de sus funciones, pero está claro que con otras no, porque esas cifras se pueden contraponer a las decenas de niños que no han ido al colegio durante estos años, con lo cual su dirección ha faltado a su responsabilidad. Si su responsabilidad es darle educación a los niños que viven en Melilla. Y no vamos a estar repartiéndonos cifras ni frases aquí contraponiendo puntos de vista que claramente no congenian. Juan Ángel Berbel, director provincial del Ministerio de Educación en Melilla, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros por llamarme. ¿Cómo te afecta en el día a día la falta de estos papeles? Demasiado, ¿En trabajo? Primero el trabajo, que no cuatizas nada. Está rompiendo... Está con dolor de espalda y le puede pasar cualquier cosa y no has cuatizado nada. Mis hijos no pueden tener un colegio y hemos luchado esta vez, vale, pero el año que viene mi hija
Pues tengo que hacer lo mismo. Tenemos que volver a luchar para que la para calle. que acepten a los niños en los colegios, porque yo estuve luchando por mi sobrino. Esos niños, sin embargo, se yo me convierten en hacía mano de obra, como nos contaban Asisa y Hanna. Por ejemplo, los que no tienen los papeles, les hacen trabajar más tiempo, más duro y menos con menos dinero. Hanna no quiere que sus sobrinos no se sientan como ella se sintió. Inferior a ellos, me sentía. Pensar que ellos están, o sea, que con esos estudios ellos pueden trabajar en algo que quieren. Por ejemplo, yo siempre he querido ser profesora infantil. Y si fuese que no tengo la residencia, no la he obtenido de la manera en que la he obtenido con mi padre, estaría en la misma situación que mi hermana. Seguir trabajando en domicilios, tener mis hijos y que no puedan escolarizarse. Palazón, te pido brevedad porque se nos ha ido el tiempo con la anterior entrevista. ¿Esta discriminación a qué aboca a estos jóvenes, a estos niños? ¿Qué consecuencias puede tener sobre sus vidas? Pues imagínate que tú naces, ¿de dónde eres tú? Yo nací en Madrid. Bueno, pues tú imagínate que en Madrid, donde tú has nacido, no te dejan ir al colegio, no te dejan tener médico, tus padres trabajan todo el día para ganar 200 o 300 euros al mes, que no llega ni para pagar el alquiler. Imagínate todo eso, imagínate cómo creces tú y cómo te afecta, ¿no? Imagínate que siempre tienes que estar escondiéndote, que tienes que vestir de una forma especial para no parecer extranjero porque te pueden expulsar. Imagínate cómo te afecta, ¿no? Imagínate, ¿eh? Y que en tu ciudad, Madrid nunca va a dejar de ser tu ciudad. Tú nunca vas a dejar de estar en Madrid, pero estás condenado a vivir en Madrid como un esclavo. Y es lo que le pasa aquí a 20.000 personas, que como dice el señor director de Educación, no tienen ningún documento para acreditar que viven aquí, por lo tanto los niños no pueden ir al colegio porque no viven aquí, porque no lo pueden acreditar. Pero ¿quién va a acreditar aquí que hay 20.000 personas que viven como esclavos, que tenemos 20.000 esclavos? Ninguna administración, ni el director de Educación, ni los del padrón, ni el ayuntamiento, ni la delegación de gobierno, va a acreditar con un certificado que aquí viven 20.000 personas con hijos, familias completas, como esclavos. Eso no lo va a hacer nadie, ¿entiendes? Que es lo que estaba diciendo. José. Otra cosa que me indigna, hablo del colegio marroquí, que hay un colegio marroquí. Mira, no hay un colegio marroquí, el colegio marroquí es ilegal. El colegio marroquí no lo han dejado estar aquí como solución a los niños que no podían ir al colegio. Han dejado que el colegio marroquí esté aquí, que es un colegio ilegal, sin ninguna autorización, porque le facilitaba que los hijos de esos 20.000 esclavos fueran de alguna forma a algún sitio. Yo he tenido toda la vida una academia. Mi academia tenía más documentación, más permisos que ese colegio marroquí, que existía porque era una imposición marroquí y España no quería molestar a Marruecos cerrándole el colegio, y además el colegio le venía muy bien para que allí fueran los niños que España tenía como hijos de esclavos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Absolutamente. Es indignante lo que el director provincial ha estado argumentando todo el tiempo. Es impresionante. Por eso precisamente. Ese colegio marroquí se abrió en la época de Franco. Franco autorizó al gobierno marroquí esos acuerdos que tenía por los favores que Marruecos en aquella época hacía. Franco permitió que se abriera aquel colegio marroquí y le cedió el terreno, le cedió el edificio, y son funcionarios marroquíes dentro de Melilla, y son funcionarios marroquíes que hay muchos de esos funcionarios que trabajan muy bien y han hecho muchas cosas muy bien, ¿no? Pero no es un colegio ilegal, vamos, ¿no? El director provincial no puede venir con cuentos ahora. Es indignante, como bien decías, y por eso yo me he indignado y he perdido un poco los nervios en esa entrevista. José Palazón. Muy bien perdido. De la asociación. Lo perdería cualquiera, vamos. De la asociación ProDEIN, Pro Derechos de la Infancia. Gracias, como siempre, por tu trabajo. Gracias por prestarnos hoy tu voz. Sabemos por Rocío y Celtia, que estuvieron contigo, de todo lo que hacéis allí en Melilla y de lo mucho que queda por hacer. Y te agradecemos también habernos ayudado a entender un poco la situación de las personas, de esos niños y esas familias que no están teniendo el derecho a la escolarización en Melilla. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego. Tienen miedo a hablar. Mira que vinieron también periodistas a entrevistarlas y no quisieron porque tuvieron miedo o no enseñaron la cara por miedo. Miedo, que te vean, y he hablado un poquito de mi vida, de cómo he sufrido yo aquí en Melilla, sin documentación, que soy de toda la vida aquí. Hay muchas veces que te duele y dices, mira, viene gente y le dan la documentación. ¿Qué tengo yo que no me lo dan? Es que me he informado de todo. Tú sabes, mi neta, Melilla es la capital la mejor del mundo entero, la tierra de la alegría, del cante y del vino bueno y la guitarra bravía. Je vais parler de Melilla, je pourrais te faire rêver. Les paroles de la mama pouvaient me bercer. Rocío Gómez, gracias por ayudarnos a entender también la situación de Karima, de Asisa, de Haná, de Marwan. A ti por el esfuerzo y el tiempo y por escucharnos. Gracias a ti por dejarnos expresar lo que sentimos y lo que está pasando en verdad en esta ciudad, porque no llega, nuestra voz no llega a ningún lado. Hoy su voz ha llegado hasta vosotras y vosotros gracias a las personas que hacéis posible este programa, estos documentales. Je sais que tu vas t'y faire, ouais. Raconte pas de baliverne, te pose pas de questions, non, viens faire un tour chez nous. Ici on fait pas semblant, on est riche que d'amour. Je veux parler de Melilla et de tous nos repas de fête, les bas et la tlatilla, laisse des épices sur les lèvres. Nous on mange avec les mains, s'il y a pas de couvert, on partage, ça fait du bien, chez nous c'est toujours ouvert. Tú eres nuestro altavoz. Difunde, comparte, recomienda, enlaza, tuitea. Carnecruda.es. Eres nuestro micrófono. Sois nuestras ondas. Ahora Carne Cruda diario. Solo si tú nos ayudas.